¿Y si te dijera que el reinado de la Toyota Hilux, la Ford Ranger y la Nissan NP300 en México está a punto de terminar? Durante décadas, estas pickups han dominado absolutamente todo. Trabajo, campo, ciudad, son prácticamente intocables. Pero algo está cambiando. China ya no solo fabrica autos baratos, ahora está creando pickups con más tecnología, mejor equipamiento y, lo más importante, a precios que pueden sacudir todo el mercado mexicano. Hoy te voy a mostrar 5 pickups chinas que podrían dominar México en los próximos años. Y quédate hasta el final, porque una de ellas podría ser el verdadero game changer que nadie está viendo venir. Bienvenido a Sobre Ruedas, el mejor canal de autos. Comencemos con algo claro. México no es cualquier mercado. Aquí las pickups no son un lujo, son herramientas de trabajo. Construcción, agricultura, negocios, transporte. Y por eso, modelos como la Hilux o la NP300 han sido casi imposibles de destronar. Pero hay 3 factores que están cambiando todo. Número 1. El precio de los autos está subiendo brutalmente. Número 2. La tecnología se volvió un factor clave. Número 3. China está entrando agresivamente a Latinoamérica. Y aquí es donde entran estas 5 pickups. Número 5. SAIC Maxus T90 EV. Vamos a empezar con algo que muchos todavía no toman en serio, pero que podría explotar en cualquier momento. La Maxus T90 EV. Sí, una pickup 100% eléctrica. Y antes de que digas, eso no sirve en México, piénsalo 2 veces. Porque esta camioneta no está pensada para el rancho, está pensada para empresas, flotas, entregas urbanas, negocios que buscan ahorrar combustible. Y aquí está el punto clave. En ciudades como Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, donde el tráfico es brutal, una pickup eléctrica tiene muchísimo sentido. Y ojo, no es solo que no use gasolina, es que cargarla puede costarte menos que una salida al cine. No necesitas cambios de aceite, casi no va al taller, y es tan silenciosa que parece que ni está encendida. Ahora imagínate eso multiplicado por toda una flotilla de trabajo, no es ecología, es negocio. ¿Va a reemplazar a la Hilux? No, pero sí puede crear un nuevo segmento completamente diferente. Esta no destruye el mercado, lo transforma. Número 4. Hack Frison Tocho Pro. Ahora sí, bajamos a la realidad mexicana. La Hack Frison Tocho Pro. Esta pickup ya juega en el terreno de las grandes y lo hace con una estrategia muy clara. Dar más por menos dinero. Hack no es nueva en México. De hecho, ya tiene presencia fuerte, ensamblaje local y algo muy importante. Confianza creciente del mercado. Esta pickup está diseñada para trabajo pesado, uso diario, negocios pequeños y medianos. Pero lo interesante es esto. Mientras otras marcas te cobran extra por la pantalla, por los sensores, por todo, Hack te dice, toma, aquí está todo incluido, pantalla grande, buen interior, tecnología, a precio de versión básica de otras marcas. Y ahí es donde empieza la duda incómoda, ¿realmente estás pagando por calidad, o solo por el logo? Claro, no tiene el prestigio de Toyota. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Prefieres marca o valor real? Porque si alguien quiere una pickup para trabajar sin gastar una fortuna, esta puede ser una bomba. Número 3. Great Wall POE. Aquí es donde las cosas se empiezan a poner serias. La Great Wall POE. Esta camioneta no viene a competir, viene a incomodar. ¿Por qué? Porque ataca directamente a Hilux, Ranger, NP300, pero con algo que ellas no siempre ofrecen. Más lujo y tecnología por el mismo precio o menos. Estamos hablando de interiores más modernos, pantallas grandes, mejor sensación de manejo, equipamiento que antes solo veías en SUV Versus. Antes una pickup era solo para trabajar, hoy es tu oficina, tu transporte y hasta tu carta de presentación. El mexicano ya no quiere subirse a algo incómodo y básico, quiere pantalla, quiere diseño, quiere sentirse bien manejando. Y aquí es donde marcas como Great Wall están pegando fuerte porque entendieron algo que los gigantes ignoraron por años. Y la POE entiende perfectamente eso. Esta pickup representa el cambio de mentalidad. Número 2. Chang'an Hunter. Ahora viene algo que podría cambiar completamente las reglas del juego. La Chang'an Hunter. Esta pickup no es normal. No es diésel tradicional, no es eléctrica pura. Es híbrida de rango extendido. ¿Y eso qué significa? Que tienes un motor eléctrico que mueve las ruedas, un motor a gasolina que genera energía. Y aquí viene lo interesante, porque esta no es 100% eléctrica, pero tampoco es la típica de gasolina.
¿El resultado? Menor consumo, más eficiencia, y lo mejor, no dependes totalmente de estar buscando cargadores. O sea, puedes moverte en eléctrico en ciudad, pero si te lanzas a carretera, el motor a gasolina entra y listo. Y eso en México es oro. Porque seamos honestos, la infraestructura de carga todavía no está lista para todos. Así que esto es como tener lo mejor de los dos mundos, sin el miedo de quedarte tirado. Porque uno de los mayores problemas de los autos eléctricos es la infraestructura. Pero esta camioneta elimina ese problema. Es el puente perfecto entre gasolina y eléctrico. Si llega bien posicionada, puede ser una revolución. Número 1. BY de Sark. Y ahora sí, la que podría cambiar todo. La BY de Sark. BY de ya no es una marca cualquiera. Es una de las empresas más importantes del mundo en electrificación. Y esta pickup llega con todo. Diseño agresivo. Tecnología avanzada. Sistema híbrido enchufable. Pero aquí está lo importante. Combina potencia más eficiencia más modernidad. No es solo una herramienta, es una pickup que compite en estilo, tecnología y desempeño. Y esto es clave para México, porque hay un nuevo tipo de comprador. Quiere pickup, pero también quiere estatus, tecnología, innovación. Y la SARC está diseñada exactamente para eso. Esta no viene a competir, viene a redefinir el segmento. Entonces, ¿pueden realmente destronar a las gigantes? Seamos claros, la Toyota Hilux no va a desaparecer mañana. Ni la Ranger, ni la NP300. Pero, y aquí es donde todo cambia. Porque por primera vez en muchos años, las de siempre ya no están solas. Hoy sí tienen competencia real. Y no es cualquier competencia, es competencia que viene con más tecnología, con mejores precios y con nuevas formas de moverte que antes ni existían. Híbridas, eléctricas, más equipadas. Esto ya no es el mismo juego. México está entrando en una nueva era automotriz. Una donde ya no gana el lobo, gana lo que realmente te llevas por tu dinero. Y la pregunta ya no es si van a competir. La pregunta es, ¿cuánto tiempo les queda a las de siempre? Y si estas pickups llegan con buen precio, buena red de servicio y disponibilidad. El mercado podría cambiar más rápido de lo que muchos creen. La pregunta ya no es si van a llegar. Es, ¿estás listo para dejar las marcas de siempre? Si te gustó este video, dale like, suscríbete y dime en los comentarios. ¿Te comprarías una pickup china o sigues fiel a Toyota y Ford? Porque esto apenas comienza. Dale click al próximo video.